Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Voy a intentar explicar desde el punto de vista de la psiquiatría biológica el tratamiento para la fibromialgia. A lo largo del día, y creo que ya quedó incorporado que uno de los síntomas o el síntoma nuclear de la fibromialgia es precisamente el dolor, ¿no? Pero también existen otros síntomas como cambios en el ánimo, es decir, la depresión, presencia de ansiedad, fatiga, concentración y problemas del sueño, ¿no? Que precisamente son síntomas que coinciden con otros tipos de trastornos de salud mental, ¿no? Por ejemplo, en episodios depresivos, o quizás un síndrome ansioso depresivo, ¿no? Que eso a la larga también nos puede hacer inferir de que, por ejemplo, en el caso del trastorno de depresión mayor, aparte de los síntomas anímicos, el dolor podría ser parte de la expresión de este trastorno. Y viceversa, en el caso de la fibromialgia, la presencia del dolor podría acompañarse o desarrollarse en consecuencia la depresión, la ansiedad y los otros síntomas que están acá en la figura. Desde un punto de vista neuroanatómico, el área del cerebro donde se va a centralizar o que tiene que ver con el dolor, principalmente es el tálamo, ¿ok? Y los demás síntomas que acompañan a la fibromialgia, como por ejemplo la fatiga, tenemos dos áreas principales. La fatiga psicomotora desde el lado físico, que se expresa al nivel del estriado, y también la fatiga mental, que se expresa a nivel de la corteza prefrontal. Definitivamente, la afección de alguna de estas áreas, como en el caso de la corteza prefrontal, nos puede también provocar alteraciones en la concentración o la pérdida del interés o el placer, o conocido como anedonia, ¿no? De igual manera, como el estriado está relacionado o está cercano al núcleo accumbens, y el núcleo accumbens tiene que ver con la sensación del placer, y esto relacionado al consumo de sustancias. Por ende, la afectación del núcleo accumbens también nos puede alterar el interés o el placer, o la falta de energías. ¿Ok? En cuanto a otra área del cerebro importante que está relacionada a la fibromialgia, es el hipotálamo, donde es un área donde nos afecta la capacidad de poder dormir o alteraciones en el apetito. También tenemos alteraciones mismas del área de la amígdala, que no va a provocar alteraciones en el ánimo, ¿no? Ya sea depresión o ansiedad. Ahora, en el caso de la fibromialgia como componente del dolor, dentro del espectro de los dolores crónicos, la fibromialgia se considera como una alteración de la sensibilidad superior central, es decir, tálamo cortical, ¿ok? Y es por eso que en algunos estudios señalan disminución del tamaño en el tálamo, y también en la corteza temporal, por ejemplo, o también en el lado de la corteza dorsolateral frontal, ¿no? Haciendo esta aclaración, vamos a explorar cómo es que nosotros podemos abordar desde el punto de vista de la psiquiatría biológica
esta enfermedad. En situaciones normales, el eje que libera la norepinefrina, que es a partir del locus coeruleus, se conecta hacia la asta dorsal de la médula espinal y la liberación de la norepinefrina va a ser una especie de balance para la percepción del dolor. ¿Ok? Es decir, que cuando se libera la norepinefrina en la asta dorsal, las demás neuronas que van a ir comunicándose a lo largo de la médula espinal, yéndose hacia el lado contralateral, para posteriormente ascender hacia el tálamo y hacia la corteza, todas esas neuronas ascendentes se van a inhibir cuando hay suficiente norepinefrina. Sin embargo, cuando existen los cambios tróficos, podría ocurrir una deficiencia en la liberación de la norepinefrina. Al haber esta deficiencia de la norepinefrina, cualquier tipo de sensibilidad desde el lado periférico, ¿no? O la misma percepción sin que exista una noxa previa o una estimulación periférica, podría aumentar la susceptibilidad de la percepción del dolor a través de la activación de las demás neuronas que siguen de la asta dorsal hacia el lado contralateral de la médula y su comunicación tálamo-cortical. Y es por eso también de que en dolores crónicos, como la fibromialgia o dolores generalizados crónicos, aparte de los dolores que pueden ser articulares, también podrían asociarse algunos dolores como dolor de espalda o dolor a nivel estomacal o gastrointestinales, ¿no? Y que esto, por ejemplo, tiene que ver, o podría pretender una explicación de lo que ocurre con el colon irritable. Es por eso de que si tenemos alteración de una pobre liberación de la norepinefrina, lo que podemos intentar hacer es dar medicación con lo ya existente. Uno de ellos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y norepinefrina. Al mejorar estos fármacos, la liberación de la norepinefrina, se estaría recuperando la funcionalidad normal de todo el eje todo el eje que está controlando la percepción del dolor. En consecuencia, al restaurarse en el espacio sináptico la presencia de norepinefrina en el lado del asta dorsal, las demás conexiones de las neuronas hasta llegar a la corteza cerebral van a estar nuevamente inhibidas, entonces ya no va a haber esa sensación de dolor. Algo similar sucede con el 5-HT o conocido como serotonina. La serotonina que se libera en los núcleos del RAFE, ¿no? Que es distinto a lo que sucede con la norepinefrina, va a descender los axones y van a llegar hasta el asta dorsal. Y nuevamente, como sucedió con norepinefrina, la liberación normal de serotonina va a controlar si va a haber, la percepción del dolor. Prácticamente es el mismo recorrido. Del asta dorsal, las neuronas que siguen hacia el lado contralateral y se comunican hacia el tálamo y a la corteza van a quedar inhibidas. Entonces ya no va a haber sensación de dolor. ¿Ok? Lo mismo sucede con la inhibición o la deficiencia de la liberación de la serotonina. Baja serotonina va a dejar que las neuronas que continúan del asta dorsal hacia el lado contralateral
y demás van a provocar la percepción de dolor. Entonces, como habíamos mencionado previamente y como que está quedando y que debe quedar para poder entender esto, el problema aparentemente sería disminución de norepinefrina y de serotonina. Y aprovechando precisamente los inhibidores de recaptación de noradrenalina o norepinefrina y serotonina, es que podemos dar estos medicamentos para que actúen en estas dos deficiencias, con lo cual se estaría restaurando, aparte de la función de la norepinefrina, también la función de la serotonina. Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, en la práctica hospitalaria, nosotros no disponemos de estos fármacos, intentamos inicialmente darle SIRS, por ejemplo, serotonina o fluoxetina, justamente para ver si mejoramos la liberación de serotonina. Sin embargo, lo que se plantea como teóricamente es de que la serotonina en algunos pacientes o en algunos ejes podría actuar no solamente como inhibidor del dolor, sino también podría ser como potenciador de dolor. Entonces, la recomendación es de que se utilice psicofármacos inhibidores que inhiban la recaptación no solamente de la serotonina, sino también de la norepinefrina. Y para eso tenemos a los fármacos, por ejemplo, la venlafaxina y su metabolito, la desvenlafaxina, que ambos están disponibles en las farmacias, ¿no? La desvenlafaxina se metaboliza en el citocromo 2D6, ¿no? Si es que vamos a darle a un paciente primero venlafaxina, ¿no? Esperamos que se metabolice como desvenlafaxina, ¿no? El problema con venlafaxina en algunos pacientes es que podría provocar, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto la sensación de palpitaciones o aumento en la presión arterial. En cambio, con la desvenlafaxina no habría tal efecto adverso, es más tolerado, y a diferencia de la venlafaxina, la desvenlafaxina tendría una mayor acción en la inhibición del transportador de norepinefrina a nivel presináptico, ¿no? Y es por eso que entre desvenlafaxina y venlafaxina se esperaría que esta desvenlafaxina tuviese mejores efectos para la fibromialgia. Bueno, en el caso de venlafaxina se puede iniciar con 75 y llegar a 150. En el caso de desvenlafaxina, empezar con 50 y progresivamente subir hasta 100. Otro fármaco que es la duloxetina, que por FDA sí tiene aprobación para el tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Una cosa interesante de la duloxetina es de que como sus antecesores, los otros medicamentos que he mencionado, como la desvenlafaxina, también tendría la misma proporcionalidad de acción a nivel del NET, o sea, del transportador de norepinefrina, ¿ok? La duloxetina se puede iniciar con 30 y subir hasta 60, ¿no? Depende también de la respuesta del paciente. En el caso de milnacipran, en realidad es un fármaco que no lo tenemos acá disponible, es un fármaco que hay en Europa, también en Japón, y también en su forma S como levomilnacipran, ¿no? Solamente para mencionar la existencia de esos fármacos. Quizás para poder comprender un poco más este asunto, en el lado izquierdo tenemos en la figura al neurotransmisor de la serotonina, y al lado al lado derecho tenemos a la norepinefrina. En cada una de estas terminaciones neuronales que vendrían a ser parte presináptica, tenemos al transportador en el lado izquierdo para serotonina y al lado derecho para norepinefrina. La acción de los inhibidores de la recaptación es de que
se unen a al recaptador tanto de serotonina como de norepinefrina, y lo que hacen es que los neurotransmisores que se van liberando del lado presináptico no sean reintroducidos a la neurona que está liberándolos. Entonces quedaría el resultado, lo que queda es que en el espacio sináptico va a haber mayor disponibilidad de ambos neurotransmisores para finalmente llegar a los receptores que están en el lado postsináptico. Otro grupo importante en el tratamiento de la fibromialgia son los alfa-delta o los ligandos alfa-2-beta. La explicación de cómo es que funciona esto o qué es lo que está sucediendo desde el lado de la fisiología es de que las neuronas que no están funcionando correctamente tendrían un aumento de la transmisión eléctrica. Este aumento de la transmisión eléctrica haría de que se activen los canales de sodio y posteriormente los canales de calcio. Los de sodio son los del color verde y los de sodio son los verdes y los de calcio son los celestes, ¿no? ¿Y qué es lo que se libera? Se puede liberar acá sustancia P o el neurotransmisor glutamato. Vamos a tomar ejemplo el glutamato. Suponiendo que se libera más glutamato, ya sea en una neurona periférica, en el caso de un dolor crónico no fibromiálgico, o en el caso de las neuronas que hacen conexiones tálamo-corticales, lo que va a ocurrir es un aumento de la sensibilidad del dolor, o mejor dicho, un aumento de la percepción del dolor, ¿no? Y es lo que generaría el dolor neuropático. En cambio, cuando utilizamos un fármaco como los alfa-2 delta, lo que hace es de que se va a unir a los canales de calcio, va a impedir de que esta transmisión eléctrica exagerada provoque la liberación de neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, bloqueo, en este caso, el canal de calcio, ya no sale glutamato, entonces las señales relacionadas al dolor ya no están presentes o en todo caso se vuelven mínimas y ya no existirá el dolor neuropático. Entonces los dos grandes conocidos de este grupo farmacológico son la gabapentina y la pregabalina. De esto la gabapentina usualmente viene en presentaciones de 300 miligramos. Se toma mañana, tarde y noche. Se puede llegar hasta tomas de 1800 miligramos día, ¿no? En el caso de pregabalina, hay presentaciones de 25, 50, 75, pero se sugiere iniciar con 75 y ir aumentando progresivamente. Se podría aumentar hasta 600 miligramos día, ¿no? La que tenemos disponible en el hospital es la gabapentina. Quizás lo que no podría convenir mucho al paciente es que con la gabapentina tendría que hacer varias tomas al día, quizás más de una tableta por cada toma, ¿no? A comparación de pregabalina, ¿no? Lo otro es el precio, ¿no? Pregabalina es mucho más cara que gabapentina, ¿no? Cuestiones a considerar de ambos fármacos es que se metabolizan a nivel renal, así es que tendríamos que tener cuidado con pacientes con insuficiencia renal. Lo otro que antes de empezar con esta diapositiva, lo que hacen estos fármacos es bloquear aquellos canales de calcio que ya se encuentran abiertos. Ya, con los cerrados no se involucra, digámoslo así, ¿no? Y es por eso de que al dar estos fármacos mejorarían el dolor sin afectar otras funciones que tengan que ver con transmisión eléctrica en las neuronas.
En el asunto de las alfa-2 delta, para el caso de dolores crónicos periféricos como el caso, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? O una neuralgia posherpética que ha permanecido ahí por mucho tiempo, lo que hace este alfa-2 delta es actuar en la asta dorsal misma, ¿no? Para posteriormente inhibir el resto de vías que van hacia el cerebro. Pero en el caso de la fibromialgia, y esto lo podemos ver en la imagen del lado derecho, es de que va a actuar a nivel talámico y cortical, ¿no? Y es precisamente lo que al comienzo de la exposición decía, ¿no? La fibromialgia es un trastorno a nivel supra, o sea, a nivel cerebral no tendría nada que ver en alteraciones a nivel de la médula dorsal, perdón, de la médula espinal. Una vez más, si está abierta, se une y impide el paso, ¿no? Y eso sería todo.